Amigos, ¿qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes a través de la señal de TV Perú. Y como siempre, con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. ¿Qué tanto se conoce sobre la situación laboral de las personas con discapacidad en el Perú? ¿Qué se está logrando, teniendo en cuenta los avances en las leyes laborales para este grupo poblacional, pero también las barreras con las que se encuentran día a día para conseguir un trabajo? ¿Se está dando realmente la inclusión laboral en nuestro medio? En busca de una oportunidad, la situación laboral de las personas con discapacidad en el Perú. Las personas con discapacidad representan aproximadamente 1.000 millones de personas, un 15% de la población mundial. Alrededor del 80% están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado. Hay ciertos avances en la región sobre la inclusión de personas con discapacidad y esto es algo que se podría hacer mejor. Y hemos identificado que, por ejemplo, Argentina tiene una política que por lo menos 4% de los funcionarios públicos son personas con discapacidad. El caso de Brasil, que tiene el Día Nacional de la Contratación de Personas con Discapacidad. Paraguay tiene el Día de la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Costa Rica tiene redes locales de intermediación laboral para la contratación de personas con discapacidad. Haití ha generado capacitaciones sobre temas de TIC, por ejemplo, para incluir a las personas con discapacidad. El Perú también ha implementado políticas públicas para aumentar la presencia de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. La ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en el artículo 45, establece que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración, por trabajo de igual valor y con condiciones de trabajo justas, seguras. Las entidades del sector público deben contratar por lo menos el 5% de personas con discapacidad del total de su personal. En el sector privado, los empleadores deben contratar por lo menos 3% de personas con discapacidad del total de sus trabajadores. En enero de cada año, el sistema de inspección del trabajo verifica que los empleadores hayan cumplido con esta cuota en el año anterior. Si esto no es así, inician procedimientos de inspección. Si se verifica que no existe ninguna razón objetiva que justifique por qué no se cumplió con esta cuota, se podría imponer una multa que, dependiendo del número de trabajadores afectados, podría ser de hasta 120.152 soles. El trabajo es un derecho humano y además de la valoración que puedan hacer las autoridades nacionales, esto es un compromiso internacional adquirido porque Perú y otros países de la región hacen parte de tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la realidad aún no refleja este compromiso y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad siguen siendo notorias, incluso desde antes de la etapa laboral. Todos los indicadores educativos para ver la situación educativa de las personas con discapacidad, vamos a ver que en todos los indicadores hay resultados y brechas respecto a los niños y niñas sin discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema cuando este chico o chica o adolescente no tiene una trayectoria adecuada o hay cortes, ¿no? Es decir, por ejemplo, se demora en llegar a la secundaria, no hay secundaria para ellos en su comunidad que esté adecuada para ellos, va quedándose rezagado. Mientras más rezagado, abandona el sistema educativo. Si tú has hablado de estereotipos, creo que uno de los temas críticos que estamos hablando aquí es el del cambio de comportamientos, el cambio de mentalidades, ¿no? Creo que desde la escuela, pero también en la sociedad, a veces entendemos que el tema de la diversidad es un problema. Hay que eliminar los estereotipos de que hay una sola forma de poder avanzar y por eso cuando hablamos de las oportunidades laborales, las posibilidades de que una persona con discapacidad realice trabajos diversos, y no solamente algunos, es porque
como la educación, también el trabajo tiene que acomodarse a las necesidades. Pero, ¿cuáles son esas necesidades? De acuerdo a la ley peruana, las empresas están obligadas a realizar ajustes razonables al contratar a una persona con discapacidad. Los ajustes razonables son las modificaciones o adaptaciones necesarias para que el personal con discapacidad pueda postular al empleo sin barreras y también en el lugar de trabajo pueda realizar las tareas propias de su puesto de trabajo. Por ejemplo, en cuanto al proceso de selección, significa una adecuación de las metodologías, del procedimiento de evaluación, de la entrevista, así como también del acceso, del desplazamiento y de la permanencia. En el lugar de trabajo supone una adaptación de las herramientas, de los instrumentos, del entorno de trabajo, de la organización del trabajo, de los horarios. Primero hay que sensibilizar al equipo. Yo creo que es muy importante sensibilizar al equipo con el que va a trabajar la persona para que sepa cómo interactuar con la persona con discapacidad que viene a nuestro equipo, a nuestra empresa, ¿no? Porque si no lo preparamos siempre va a haber un choque, ¿no? De repente la persona que hemos incluido dentro de la empresa necesita algunos ajustes para poder trabajar mucho mejor. Entonces vamos conversando con él, vamos conversando con la empresa, con el jefe directo y vamos tratando de generar esta mejor relación entre empresa y persona con discapacidad. Yo soy abogado y para un abogado con discapacidad visual resulta bien complejo encontrar una posición laboral, puesto que nuestro trabajo depende mucho de información visual a la que tenemos que acceder. Y eso a veces en la mente de quien nos va a contratar juega en contra de nosotros, porque dicen que si no ve cómo va a revisar un documento, cómo va a leer un informe, cómo va a poder litigar inclusive, ¿no? Sin embargo, eso no es verdad. Hoy la tecnología nos ayuda mucho en esas cuestiones. Si una persona con discapacidad visual tuviese la tecnología que existe para poder realizar su trabajo, si una persona con discapacidad física tuviera la rampa, tuviera el apoyo, probablemente sería, y a veces de repente mucho más que personas sin discapacidad, bastante productiva. Entonces, lo que tenemos que decir es cualquier persona, incluso la persona con discapacidad, si tiene el incentivo y los apoyos suficientes, puede ser igualmente productiva. Los empleadores deben realizar ajustes razonables, tanto en el proceso de selección como en el lugar de trabajo. En toda organización está prohibida la discriminación de cualquier tipo. Entonces el empleador debería sensibilizar a su personal y también contar con canales de atención de denuncias para cualquier tipo de discriminación, ¿no? En mi caso, básicamente, el principal ajuste razonable es contar con una computadora que tenga un programa lector de pantalla que me permita tener la información que hay en la pantalla y a través de la computadora poder navegar en internet, en la documentación, en la cantidad de documentos que tengo que recibir y procesar diariamente. Entonces, con ese programa, que es un software lector de pantalla, yo puedo acceder a toda esa información, hacer mis informes, contestar correos y trabajar como cualquier otra persona sin mayores barreras. Carmela Romero, una ingeniera de sistemas, es una de las tantas personas con discapacidad que laboran actualmente en el Perú. Ella nos contó cómo fue su experiencia al momento de postular a un trabajo. Primero, para encontrar trabajo, en algunas veces sí había el tema de, no sé si la discriminación por las mismas consultoras, porque como estoy en el área de TI, mayormente se postula a consultoras y ya las consultoras nos derivan a clientes. No sé si la discriminación venía de parte de los clientes que no querían o era de parte de las consultoras, pero hubo ocasiones en que quizá pasaban un filtro y cuando le decía que usaba silla de ruedas ya no me volvían a llamar.
Otras sí fueron más honestas y me dijeron, en nuestra empresa no tenemos accesibilidad, no tenemos ascensor o el trabajo es en el tercer piso y no hay cómo subirte. En cambio otras no, otras solamente llamaban y después ya no se volvían a comunicar. Las personas con discapacidad no mendigamos trabajando porque algunos piensan que darnos trabajo es como hacernos un favor y no es así. Creo que solamente esperamos que vean nuestras capacidades y obviamente si no cumplimos con ciertas funciones o para cierto cargo no nos van a aceptar igual que a todos los demás. Pero si es que sí tenemos las habilidades o el conocimiento, también deberían abrir un poco su mente y ver que todas las personas con o sin discapacidad tenemos habilidades distintas, al igual que, por ejemplo, hay personas que están en el lado artístico, tienen capacidades o habilidades artísticas. Yo creo que toda familia debe apostar porque su hijo, hija, sobrino o familiar directo, siendo una persona con discapacidad, puede tener una vida independiente y también puede tener sus propios sueños de vida, ¿no? No siempre hay que limitarlos, porque creo que muchas veces se genera la barrera, no en la calle, la barrera a veces la generamos dentro de la casa. Cuando pensemos en estas personas como personas realmente y que entendamos que las barreras son no sus discapacidades, sino las que impone la sociedad, ahí vamos a empezar a generar estos cambios. Eliminar los prejuicios es un objetivo que debemos trazarnos para crear una mayor inclusión en el trabajo. Por eso es importante la imagen que tenemos sobre la discapacidad. Demostrar que sí existen estos casos de éxitos de personas con discapacidad trabajando en su empresa. ¿Esto qué va a hacer? Va a motivar a que otras personas con discapacidad o papá o mamá incentiven a sus hijos a estudiar y ser profesionales. No estudies porque no vas a llegar, no vas a conseguir trabajo y siempre vas a estar con nosotros. Eso ya no, ya. Ahora hay que mostrar con ejemplos que sí es posible y así tendremos una mayor población con discapacidad que va a apostar por estudiar y va a estar ocupando puestos en diferentes empresas, ¿no? Eso se tiene que hacer con concientización social y obviamente también un cambio cultural. Lamentablemente la imagen que se tiene de la persona con discapacidad es una imagen desde el modelo médico, ¿no? Se piensa que son pacientes, esta imagen de pobrecito, y no se le ve como un sujeto pleno de derechos, y tenemos que movernos de este enfoque médico al enfoque social y derechos humanos para poder incluir a las personas con discapacidad, valorar su potencial humano y obviamente también sus contribuciones. Hay muchas personas con discapacidad, por ejemplo, hay muchos intelectuales, muchas personas que incluso han logrado puestos importantes en los gobiernos. Nos encontramos todavía con barreras bastante fuertes con las que tenemos que hacerle frente. Barreras legales, barreras burocráticas, barreras psicológicas, barreras actitudinales que dificultan que las personas con discapacidad estén incluidas laboralmente. La educación, el acceso a servicios, el acceso a formación laboral también son obstáculos que dificultan que las personas con discapacidad podamos ser más productivas y podamos aportar más al desarrollo de nuestro país, porque ya está establecido. Mientras que sigamos excluidas las personas con discapacidad, el desarrollo de un país va a estar condicionado. Son más de 10.000 millones de dólares al año que se pierden en no atender la inclusión de las personas con discapacidad. Las empresas o quizá el área de recursos humanos piensa que la discapacidad es una enfermedad y por ende no deberían contratar porque se van a estar enfermando constantemente o quizá que no van a ser productivas. Entonces creo que es cambiarle la mentalidad a esas personas y a las organizaciones para que puedan adaptarse y ser más inclusivas. Y ver que con eso van a tener también beneficios. Y obviamente también no tener miedo, ¿no? Porque algunos dicen, si contrato a una persona con discapacidad y no cumple las expectativas, no la voy a poder despedir.
y eso no es cierto. Si es que tienen razones o tienen evidencias de que no cumple, ya sea una persona con o sin discapacidad, la pueden despedir. O sea, deben ver por igual a todas las personas. Además de trabajar sistemas de apoyo que digan, yo voy a incorporar, creo que de una manera explícita, como hay experiencias ya en el país y en otros lugares, las empresas y las organizaciones públicas deben hacer convocatorias específicas que puedan promover que personas con discapacidad entren a puestos laborales. Esto no significa pedirles menos, no significa bajar la valla, ¿no? Sino implica dar los suficientes incentivos, apoyo. Yo creo que la persona profesional o técnica con discapacidad y sin discapacidad siempre van a dar lo mismo porque tiene una formación. De repente la persona con discapacidad se va a demorar un poco más, pero siempre va a lograr el mismo objetivo que la otra y va a cumplir su tarea también. Entonces, hay que valorar a esas personas que han estudiado 3 o 5 años, porque si no la valoramos y no encuentran trabajo, vamos a generar una mala referencia hacia las próximas generaciones y ellos van a sentir que nunca van a encontrar trabajo. Entonces, si queremos motivar más y tener un número mayor de profesionales o técnicos con discapacidad, hay que empezar por ubicar a estas personas en los puestos que realmente están preparados para cumplirlos o cubrirlos con los roles que muchas veces tienen las características de lo que han estudiado, ¿no? Los éxitos logrados por nuestros paradeportistas son una gran demostración de que las personas con discapacidad pueden desempeñarse al más alto nivel. Yo creo que hay una gran iniciativa por lo que se ha visto durante estos últimos años sobre la autonomía de las personas con discapacidad, lo que ha reforzado los Juegos Panamericanos Lima 2019 sobre la autonomía de las personas con discapacidad y lo que pueden dar como deportistas, así como profesionales. Entonces, yo creo que tenemos ahí una visión o una presencia de este talento que podemos conseguir y lo que inspira dentro de la empresa a una persona con discapacidad, ¿no? Cada vez que converso con alguien, cuando quiero encontrar con una persona con discapacidad, toco ese punto, ¿no? La persona con discapacidad es ese compañero que uno nunca va a olvidar, o sea, nunca va a olvidar porque era la persona que llega un poquito más temprano, porque tiene miedo a perder el trabajo, lo cuida mucho, lo valora, pero también cuando se involucra dentro del equipo es esa persona que nunca olvidamos, ¿no? Existen empresas que vienen apostando por la inclusión laboral, permitiendo de esta manera desarrollar un trabajo en equipo. Empanacombi es una empresa social que emplea a personas con discapacidad. Lo hacemos hace 9 años ya. Tenemos distintos locales, vendemos alimentos, sabrosos productos artesanales elaborados por estos talentosos jóvenes que además en el día a día se ganan con su trabajo un salario digno, autonomía, y esa es la idea de este proyecto, que crezca el negocio y que crezca nuestro impacto social. Trabajar con personas con discapacidad es un aprendizaje de todos los días, es una experiencia muy grata, muy increíble para nosotros. En estos 9 años que ya tenemos en el mercado hemos podido emplear a más de 150 personas con discapacidad, con distintos diagnósticos, y bueno, ellos con el empleo pueden aportar a la canasta familiar, a su autonomía, a su economía, y eso es lo más grato para nosotros. Antes yo he trabajado en un restaurante, también cocinando, en el distrito de Surco, unos 7 años aproximadamente. Después estuve esperando, estuve buscando trabajo. Creo que esperé demasiado, cuando de repente me llamaron del Ministerio de Trabajo para ingresar a Empanacombi. Entonces yo vine aquí,
a trabajar. Fue ahí cuando conocí a todos. Actualmente me desempeño muy bien y estoy creciendo y estoy feliz de trabajar aquí con todos mis compañeros con discapacidad y personas sordas también. Hemos hecho algunas adecuaciones y ajustes razonables en nuestro espacio de trabajo que van en dos niveles. Uno, a nivel físico, es decir, hemos intervenido algún mobiliario, utensilios que utilizan acá. Los equipos también han sido adaptados para poder responder a las necesidades de distintas discapacidades como la intelectual y la auditiva. Y se trata básicamente de hacer reajustes en el espacio de trabajo. Y por otro lado, también han habido algunos ajustes de nivel organizacional. Por ejemplo, hay mucho soporte socioemocional a los empleados con discapacidad y a sus familias. Aquí, por ejemplo, que tenemos una población mayoritariamente sorda en la planta de producción, aprendemos todos la lengua de señas peruana para poder comunicarnos entre nosotros y tener los mejores resultados, ¿no? Me siento muy bien de trabajar con personas con discapacidad. Todos son fuertes, todos hacen muy bien las cosas. Oyentes y sordos, todos somos iguales. Yo me siento bien porque somos un grupo unido, una familia, y nos sentimos bastante bien. ¿Qué tenemos pendiente? ¿Qué cambios nos hacen falta para lograr esta integración de las personas con discapacidad al ambiente laboral? Considero que es un cambio cultural, ¿no? Lamentablemente algunos empleadores, no todos, cumplen estas normas para no ser sancionados, no por convicción. Y además algo que es muy importante, la educación que viene desde el hogar. Dejar de lado los prejuicios. Muchas personas tienen normalizada la discriminación directa e indirecta. El hogar es el primer espacio donde las personas aprenden a ejercer sus derechos y a respetar los derechos de los demás. Que mientras que los sigamos viendo como pobrecitos, como que le estamos haciendo un favor o como contratar para la foto a una persona con discapacidad en nuestra empresa, como si fuera un acto de caridad o filantrópico, y no ver que estas personas tienen un potencial y van a contribuir a nuestra empresa, a nuestras sociedades, eso no va a cambiar. Así que lo que se debe hacer es verlas como son, como sujetos de derechos, como personas que tienen un potencial enorme para seguir contribuyendo a nuestras sociedades. Creo que las organizaciones, al igual que las escuelas, las empresas, se van a enriquecer mucho cuando su planta laboral es diversa, porque en la diversidad creo que reconocemos lo distinto que es nuestro país, aprendemos mutuamente y nos enriquecemos como personas cuando sabemos vivir entre nosotros siendo personas diversas. Cuando escuchamos la palabra discapacidad, se nos viene a la mente la persona que vimos en la Plaza San Martín, en la avenida Abancay, ¿no? en Girón de la Unión, pues la avenida Arequipa, ¿no? Unas avenidas tan transitadas, en el Callao la avenida Cespeña. Se nos viene la imagen de la silla de ruedas y la persona vendiendo algún producto o esperando una moneda, ¿no? Pero muchas veces no nos preguntamos por qué esas personas llegaron a ese lugar, ¿no? A estar ahí, aguantando el sol, el frío o muchas veces la lluvia, ¿no? Y si nos paramos un poco y nos preguntamos por qué llegaron ahí, porque en su tiempo no le dieron la oportunidad laboral, porque en su tiempo no pudieron estudiar. Y creo que nosotros en este bicentenario que ha pasado y que lo estamos viviendo aún, tenemos la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Centrándonos más en la capacidad de la persona antes que su discapacidad. Los niños y adolescentes con discapacidad necesitan de todo el apoyo para completar su formación académica. De esta manera podrán tener mejores posibilidades de trabajo en el futuro y así demostrar sus capacidades. Las personas con discapacidad son sujetos de derecho, tienen un potencial enorme para seguir contribuyendo en nuestra sociedad. Merecen tener un trabajo digno, con igualdad de oportunidades.